Bienvenidos al primer tutorial de Sibelius que se realizará para el aula de música de la Universidad de Alcalá durante este mes de mayo, en el que vamos a comenzar con las aptitudes más básicas que nos puede ofrecer este programa e iremos avanzando en dificultad y en todos los recursos y herramientas que nos puede facilitar. Cuando abrimos el Sibelius ya tenemos esta primera pantalla que vemos aquí. La pantalla de nueva partitura, también tenemos recientes en las que aparecerán las partituras que hayamos creado anteriormente y podemos ver aquí una serie de categorías, como nos la nombra el Sibelius, en las que podemos ver la hoja en blanco, pentagrama de bajo y pentagrama con clave de sol y una serie de formaciones típicas compuestas en el Sibelius. Tenemos banda, campanillas, coral y vocal, y aquí vemos por ejemplo una formación común de coro de soprano alto, tenor y bajo, eso más piano, algunos grupos de cámara o puede ser un cuarteto de cuerdas, de metales, etcétera, e instrumentos solistas como piano o guitarra. Bien, para mostrarle todas las capacidades que tiene, voy a empezar desde blanco. Si le diéramos doble clic aparecería directamente la partitura, pero lo aconsejable es darle una sola vez y así tenemos esta pequeña pestaña que sería la configuración de documento. Yendo paso por paso, pues vamos aquí a la configuración del documento y vemos el tamaño de página, que podríamos adaptarlo en caso de que pues necesitáramos, por ejemplo, una A3 para orquesta completa o cualquier otro tipo de formato, también vertical u horizontal, aunque esto se podrá cambiar después también dentro de la partitura. La configuración personal, que es por así decirlo la fuente que podemos utilizar, hay varios tipos de fuentes, sin embargo yo recomiendo utilizar la común de Sibelius a no ser que queramos algún tipo de efecto muy específico. Bien, vamos a la sección de cambiar instrumentos y cuando clicamos aquí tenemos todos los instrumentos que nos ofrece el Sibelius. Tenemos pues viento madera y dentro de ello encontramos pues flautín, flauta y resto de instrumentos de viento madera. También tenemos un buscador en el que sí aviso que en este buscador habría que introducir exactamente el parámetro que querramos. Si vamos a flautín, como vemos nos aparece por orden alfabético, si ponemos flautín sin tilde por ejemplo no nos aparece, deberíamos incluir la tilde. Hay que tener en cuenta esto para buscarlo, si no se puede buscar de manera manual, como voy a hacer yo ahora, para escoger en este caso pues simplemente lo que el Sibelius llama sin nombre, un pentagrama sin nombre en clave de sol. Le daríamos a añadir partitura o le clicamos dos veces encima y aparecería ya dentro de nuestra partitura. Si quisiéramos poner otro instrumento, el que fuera, por poner un caso, este en clave de fa, y quisiéramos que el de clave de fa estuviera por encima, simplemente se daría arriba o mover abajo. O eliminar de la partitura si quisiéramos quitarlo porque nos hayamos equivocado, porque consideramos que no lo necesitamos, o se clica dos veces encima del instrumento. Le damos a aceptar y vemos cómo nos ha incluido aquí ya un pentagrama en clave de sol. Continuamos y vamos a las indicaciones de compás. Tenemos las más usuales aquí, pero si queremos algún otro tipo de indicación de compás, venimos a otro y las creamos aquí. Por poner algún ejemplo un poco estrambótico, pues escoger a lo mejor un compás de 27×8. Los tenemos aquí y escogemos 27×8 y nos aparecería este tipo de compás. Vamos a escoger de momento el 4×4 para ver cómo funciona. Y aquí vemos el compás de anacruza. Es bastante importante si vamos a utilizar algún compás de anacruza ponerlo desde ahora porque como veremos en algún otro vídeo más avanzado es un poco complejo añadir un compás de anacruza a principio de la partitura cuando ya está creada. Entonces si lo quisiéramos simplemente empezar con un compás de duración y escogemos de negra o añadimos lo que queramos. Por ejemplo, por poner un caso de blanca con puntillo. En este caso no lo necesitamos así que no lo marcamos. Después el texto de tempo. En el texto de tempo tenemos los tempos más comunes, como podemos ver, adagio y allegretto, y los tenemos en italiano, que suele ser el idioma universal, en este caso para la música. En inglés tenemos pues cualquier tipo de tempo clásico de inglés, especialmente para el jazz, como balada, moderado, lento. En francés, vif, beat, o en alemán. Tenemos también aquí pues langsam o cualquier otro tipo de parámetro de tempo que suele ser común.
Vamos a escoger por el caso, por ejemplo, el alegro. Si quisiéramos añadir algún tipo de indicación de metrónomo, lo añadiríamos aquí. Especificaríamos que, por ejemplo, nuestra negra va a tener un valor de 120. Lo añadimos aquí y nos aparecerá posteriormente en la partitura. En el caso de la armadura, vemos que tenemos sin armadura tonalidades mayores con sostenidos, con bemoles, y tonalidades menores con sostenidos o con bemoles. En el caso, por ejemplo, de sol mayor y de mi menor, tenemos la misma armadura. ¿Para qué serviría colocar esto? Cuando estás trabajando en el Sibelius con algún tipo de teclado MIDI aparte para poder introducir notas de manera más rápida o más efectiva, gracias a poner este tipo de especificaciones, luego el programa entenderá más fácilmente cuáles son las alteraciones que necesitas. Al tú trabajar con cualquier tipo de tonalidad menor, por ejemplo con el mi menor, al tú pulsar encima de re sostenido o mi bemol en un teclado MIDI, irá automáticamente al re sostenido porque, digamos, es el lógico dentro de mi menor. En este caso vamos a sin armadura, donde tenemos do mayor, la menor y sin clave, en el que, digamos, no utilizará ninguna de estas reglas porque utilizaremos música contemporánea. Vamos ahora, por ejemplo, a escoger do mayor. Y aquí tenemos la configuración de la información de partitura. Aquí está el título, que en este caso le pondremos Tutorial Sibelius 1. El compositor autor y el letrista, que aparecerá el compositor en este lado y el letrista en este otro. Y ya le podemos dar a crear. Al crear esta partitura con estas condiciones como hemos visto, nos aparecerá ya esta pantalla del Sibelius, que sería la pantalla principal del programa. Vemos varias pestañas en las que en futuros vídeos pues profundizaremos más en ella, pero ahora me gustaría aclarar un poco en qué consiste cada una de ellas. En la pestaña de inicio tenemos algunas cosas como, bueno, básico de cortar, copiar y pegar, aunque se pueden realizar igualmente con los comandos usuales de comando C en caso de Mac o control C en caso de Windows, o cualquier otro tipo de comandos que se puedan utilizar en un procesador de texto. Vemos también que hay funciones como añadir o eliminar instrumentos, partitura con transposición en caso que tengamos instrumentos transpositores, y los compases, pues añadir un compás, eliminarlo, dividirlo. Los filtros lo veremos más adelante, es una herramienta bastante completa e interesante. Y bueno, los plugins, que también es otra herramienta bastante interesante que nos puede ayudar a agilizar nuestro trabajo y tener un trabajo mucho más profesional. En la pestaña de introducción de notas tenemos pues cuestiones importantes como transportar, para poder transportar a otras tonalidades o otros tonos. Y algunas otras cuestiones que son un poco más complejas y ya pasaré a hablar de ellas en otros vídeos. Notaciones, tenemos pues para colocar claves, armaduras, compás o barras de compás. Las líneas, como la ligadura de expresión, crescendo. También dentro de líneas podremos encontrar cosas como las octavas, los trinos, etc. En símbolos pues tenemos el seño, coda y toda una cantidad de símbolos para ayudarnos la mayoría de las veces para hacer un poco de trampa, por así decirlo, en la maquetación, para poder generar una serie de efectos que normalmente no podríamos hacer directamente con el programa. Las cabezas de notas para cambiar, como podemos ver aquí, a notas con las X para percusión y cosillas por el estilo. Introducción de gráficos y corchetes y llaves para unificar algunos pentagramas. En texto pues tenemos aquí el mismo estilo que teníamos en un procesador de texto. Si escogemos un texto pues nos vendrá toda una serie de parámetros que nosotros podemos escoger, como tamaño, la fuente, si lo queremos en negrita, ¿no? Cosas por el estilo. Después también letra, en caso de que queramos añadir letras, cifrados armónicos que realiza directamente el Sibelius, marcas de ensayo, numeración de los compases y cosas por el estilo. Todo esto no me voy a parar a profundizar ahora mucho, ya que luego lo veremos de manera más detenida, y ahora prefiero explicar lo básico del programa, pero también un poco ir familiarizándonos con lo que nos podríamos encontrar dentro del programa. Reproducción, pues tenemos también cuestiones como el mezclador, si quisiéramos subir o bajar, si quisiéramos añadir un metrónomo, cosas por el estilo. Y repeticiones, si quisiéramos también pues con una repetición durar más, incluso añadir un vídeo y punto de sincronía para poder sincronizarlo con un tipo de vídeo para una especie de, a lo mejor, de una composición para audiovisuales de una manera temporal en el Sibelius, para luego trasladar a algún tipo de programa de
de librería de sonido o cosas por el estilo, como puede ser el Cubase o el Logic Pro. En maquetación vemos que tenemos unas cuestiones como configuración del documento y tenemos márgenes, orientación y tamaño. Como comentaba, pueden volver a cambiar aquí en caso de que decidieran hacer algo en A4 y al final decidir que es mejor hacerlo en A3, pues se puede cambiar desde aquí la orientación de vertical a horizontal en caso de que quieran trabajar con algún tipo de partitura horizontal por la formación que tengan de instrumentos. Y bueno, pentagramas en blanco, cuestiones más técnicas de maquetación que iremos viendo en un vídeo probablemente específicamente sobre maquetación en Sibelius. En el aspecto tenemos pequeñas cosas como que aparezca el nombre del instrumento por aquí, en esta sección. Restablecer figuras cuando hemos decidido cambiar los corchetes de las figuras. Para las partes, en caso de que trabajemos con diferentes partes, poder separarlas o extraerlas para poder trabajar en una partitura en conjunto y luego tener pues cada una de las partichelas. En cuestión de revisión, tenemos cosas como pequeñas notas para poder dejar marcado cualquier tipo de anotación, como revisiones o cambios que no podamos hacer en ese momento pero que querramos hacer posteriormente. Se pueden borrar con la misma tecla de borrado. Y resaltar incluso compases si tenemos a lo mejor algún compás que querramos dejarlo marcado para posteriormente hacer cualquier tipo de cambio. Y finalmente en vista. En vista podemos ver cuando tengamos varias páginas, si la queremos ver horizontalmente, verticalmente, como si fuera una especie de Adobe Acrobat o algo por el estilo para leer PDFs. Y esta herramienta que es bastante interesante, que es el panorama. El panorama, cuando tengamos más compases, veremos aquí, digamos, toda la ristra de compases y podremos trabajar directamente y no en este formato de página en el que, bueno, a veces que puede uno distraerse porque porque tiene mucha información en la pantalla y no puede centrarse en los compases exactos. Cuestiones de zoom para poder acercar mucho más o alejar. Si lo queremos al 100%, tenemos unos pequeños atajos aquí también para ello. Ya eso depende de cómo trabaje uno, del detalle que necesite, sobre todo para la maquetación, o de si necesita una vista mucho más grande y conjunta. Y en cuanto a la pestaña de archivo, pues aquí tenemos los clásicos de guardar como, nuevo, abrir una partitura de Sibelius, cerrar o agregar otra. Que todo esto también, pues bueno, responde a los comandos usuales de guardar como control S, por ejemplo, o comando S. En el caso de exportar va a sernos muy útil porque desde aquí podremos extraer a PDF las partituras que querramos hacer. Pues bien, vamos a pasar a ver cómo se introducirían las notas, lo más básico. Aquí tenemos el teclado flotante. Y vemos las figuras más usuales en las que, por ejemplo, si quisiéramos colocar en una negra la nota Do, tenemos dos opciones para hacerlo. Podemos simplemente ir hasta la nota Do, clicar encima y luego encima de la Re. Pero también hay otra opción mucho más rápida y que conviene, aunque al principio pueda ser un poco más lioso, conviene practicarlo porque agiliza muchísimo el trabajo. Y es que como vemos aquí, este teclado flotante tiene los números que tendríamos en un teclado numérico de un ordenador. Pues aquí estaría el 1, el 2, el 3, el 0, el punto. Y corresponden a este teclado del ordenador porque se puede manejar a través de ello. Por ejemplo, si yo pulso el 5 en el teclado numérico, automáticamente pasaría a escogerse la blanca. Y si pusiera el 8, pasaría a escoger el sostenido. Pues bien, a esto que nos quita el trabajo de tener que venir aquí continuamente para tener que seleccionar cada uno de estas figuras y podemos hacerlo desde el teclado numérico, le sumamos que no hace falta poner la figura aquí, sino que simplemente con las letras del teclado correspondientes a las notas en la notación americana usual, en la que C es Do, D es Re, E es Mi, etc., pues agilizaríamos mucho el tiempo de trabajo. Si yo quisiera formar una escala, por ejemplo, de Do hasta Do y volver a bajar, hacer esto podría llevarme más tiempo que si yo
decidiera darle al 4 y entonces introducir las notas con el teclado. Como vemos aquí, es mucho más sencillo. Todas las opciones de borrar y demás corresponden a cualquier tipo de procesador, es decir, si yo introduzco cualquier nota, puedo borrarla directamente con la tecla de borrar, seleccionar todo y borrar todo, etcétera. Tengo, por ejemplo, algunas notas y solo quiero seleccionar una de ellas, puedo moverme con las flechas del teclado o puedo seleccionarlas y, por ejemplo, borrar esta de en medio. Si he cometido un error, puedo retroceder con control Z o comando Z y no volvería aquí. O seleccionar todo un compás y borrarlo, seleccionar una nota y al mantener pulsado control o comando seleccionar estas dos notas y borrar solamente estas dos notas. Como vemos, todo este tipo de cuestiones son sencillas y bastante básicas de ver, ya que suelen ser comunes a la mayoría de los programas o la mayoría de opciones que te permitiría un ordenador en cualquier tipo de condición, ya sea en un navegador, ya sea en un procesador de texto o cualquier otro tipo de software, ya sea de partituras o de otra cosa. Entonces, seleccionamos aquí y borramos. Y bueno, una vez hecho esto, pues pasemos a ver cómo sería la introducción de otros parámetros, aparte de las notas, como matices y cuestiones de texto. Bueno, y ahora a través de este ejemplo vamos a ver una serie de incorporaciones, aparte de las notas que tenemos ya puestas aquí, sin ningún tipo de dificultad. En este caso, lo único que podría ser un poquito más difícil de ver sería el puntillo, que se incluye aquí debajo, no debería haber mucho problema. Y vamos a ver, digamos, todo lo que le falta a esta partitura. Tenemos las notas, tenemos la armadura, que en este caso es la armadura de Fa, el tono en el que estaría el clarinete en este movimiento. El 3x4, todas estas cuestiones se escogen al principio o, si hiciera falta, también se podría escoger desde cualquier punto, ya fuera al principio de la partitura o podría ser incluso que nos hayamos dado cuenta de algún tipo de error y que haya que añadir otra clave o medio de la composición, y escogeríamos el compás, le daríamos al clic derecho e iríamos a armadura, o como vemos aquí en la letra K de key en inglés. Se puede hacer directamente dando la letra K y tenemos lo mismo que teníamos en la configuración del documento que veíamos al principio del vídeo. Aconsejo mucho intentar recordar toda esta serie de comandos. No suelen ser difíciles cuando utiliza uno el Sibelius con una cierta rutina, porque el estar escogiendo, dándole al botón, buscando aquí cuando hay tantos parámetros diferentes o yendo a notación y teniendo que venir aquí, suele ser un poco más complejo. Entonces simplemente con acordarse de cuestiones como que K es para la armadura, para aquí, no hay ningún problema, y para compás pues la T, y tendríamos lo mismo que tendríamos en el otro lado, y escoger en este caso pues por ejemplo el 3x4. Bien, a esta partitura le faltan muchas cosas, como pueden ser ligaduras de expresión, algunas cuestiones de unificar corchetes de algunas corcheas o las dinámicas. Vamos a empezar por el comienzo de todo, por el principio de la partitura, que sería añadir el tempo. Para el tempo, como siempre, tenemos dos opciones. Damos al clic derecho, vamos a texto y aquí entraríamos en tempo, o como vemos en el caso de Mac, Alt comando T. Todo este tipo de comandos que yo digo, yo trabajo con Mac, pero también en Windows aparecerán y simplemente tenemos que seleccionarlos. Pues bien, si le damos a Alt comando T, nos viene aquí una línea que nos indica que se puede escribir, y en este caso pues añadimos Adagio como la partitura original. Pero es que además en este caso la partitura original nos especifica que esto es un solo. ¿Cómo añadimos texto común, texto que digamos no interfiere en la partitura? Porque al yo añadir Adagio va a reproducirse a velocidad de Adagio. Si yo ahora quitara Adagio y pusiera Allegro, se reproducirá en la velocidad de Allegro. Para añadir un texto que no tiene ningún tipo de
de implicación en la partitura, que no tiene ningún tipo de efecto. Simple y llanamente comando o control y la T. Seleccionamos donde queremos y la T de texto. Y lo tenemos aquí, no se diferencia muy bien, pero lo tenemos aquí. Y pondríamos solo. Bien, el Sibelius, por las cuestiones de maquetación, esto que tenemos aquí, la maquetación magnética, nos va a intentar evitar todos los choques posibles. Solo hubiera aparecido encima de Adagio, sin embargo, ha movido Adagio para poder colocar el solo. Aquí nosotros podemos hacer lo que queramos simplemente arrastrándolo. Por ejemplo, podemos colocarlo aquí, como ves el Adagio pues baja de nuevo. Podemos colocar el Adagio un poco antes y el solo después. Ya entrarían cuestiones de maquetación y entrarían cuestiones de estructura. Lo más lógico sería que el Adagio se quedara aquí encima y el solo abajo. A lo mejor podríamos incluso bajar un poquito, que también lo podemos hacer con las flechas del teclado. Y lo colocamos aquí. Recomiendo siempre que todas estas cuestiones, estas digamos menudeces, se guarden para el final, cuando se maquete finalmente la partitura, aunque hay una serie de componentes de maquetación, como por ejemplo acordarnos de poner el pentagrama en una numeración menor de la que aparece. Siempre suele aparecer a 7 milímetros, sin embargo 7 milímetros es muy grande y da una sensación incluso infantil, parece un ejercicio para niños porque tiene que verse muy bien las notas. Así que con bajarlo a 6,4, 6,5, 6,6 como está en este caso, hace que primero haya más información dentro de una misma página y después que dé una vista un poco más profesional. Continuamos y lo que podemos ver es que al principio estas tres notas tienen una ligadura de expresión. La ligadura de expresión la podemos encontrar en la L. Y aquí iríamos a la ligadura de expresión encima. Hay otra opción mucho más sencilla, lo elimino, que es con la S, del término inglés slur. Entonces le damos a la S y nos aparecería lo mismo. Para llevarlo a la siguiente nota, simplemente con apretar la tecla espacio en el teclado, nos llevaría a la siguiente. Y así pues sucesivamente. Si queremos volver para atrás con el comando Z, podríamos volver para atrás sin ningún problema. Esta ligadura de expresión podríamos adaptarla un poco, podríamos subirla, bajarla, como consideremos. A nivel general el Sibelius intenta dejarlo lo mejor posible, que no haya ningún tipo de choque, como vemos nos lleva con solo. Intenta que quede estéticamente bien y correcto dentro de lo que se entiende la maquetación. Y digamos que podríamos dejarlo así. Algunas veces que habrá que retocarlo, pero a nivel general, cuando no son partituras muy complejas o maquetaciones muy complejas, se puede dejar así. ¿Dónde está la ligadura de unión? Si la expresión está en la S, la de unión se encuentra aquí, en el teclado flotante, lo que aquí llama ligadura de prolongación. Si queremos hacerlo más rápido, pues simplemente seleccionamos el Enter en el teclado numérico del ordenador, como habíamos visto antes, pues esto es el 3 y al lado está la tecla del Enter. Si le seleccionamos el Enter, nos aparece la ligadura de unión. La ligadura de unión no se puede expandir con el espacio. De hecho, si le damos al espacio ahí, lo que nos hace es reproducir la partitura. Habría que alargarlo con un propio clic o simplemente escoger las notas que queramos que estén ligadas. Por ejemplo, en caso de que tuviéramos aquí varios La, si seleccionamos estos dos La y le damos al Enter, aparecería una ligadura de unión en los dos. Pero bueno, volvamos al ejemplo. Bien, también al principio de la partitura, aparte de la ligadura de expresión, el solo y el adagio, nos aparece una dinámica de piano. Como siempre, dándole al clic derecho, podemos ir a texto, desde aquí a expresión y ahí seleccionarlo. Sin embargo, es mucho más sencillo y más rápido dándole a comando E o control E de expresión y aquí escogiendo lo que queramos poner. Cuidado, aquí hay un tema muy importante. Si nosotros seleccionamos P, nos aparece un texto de expresión un poco extraño, que es el que se utilizaría para crescendo, por eso tiene esta fuente. Pero esto no es una P de piano, es una P normal y corriente. Entonces, para escoger la P de piano o la F de fuerte, hay que poner el comando, hay que darle a la tecla comando
y a la P o a la F. Si le damos comando P, nos aparece efectivamente la P de piano, o comando F, la F de fuerte. Pues bien, le damos a la P de piano y ahí ya tenemos nuestro piano. Clicamos fuera o le damos al escape y nos sale de esta selección. Continuamos la partitura, vemos como aquí también hay otra ligadura. Otra vez le damos a la S y nos la coloca directamente. En este caso también hay una ligadura en todo el compás, pero también vemos una cosa en la partitura. Y es que estas tres corcheas tienen los corchetes unidos. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es seleccionar, lo más sencillo es seleccionar la central e irnos aquí, a la barra de unión, figuras, trémolos. Aquí vemos que tenemos cuestiones de trémolo y demás, que en este caso no nos interesa, pero sí estas 5 opciones de aquí en las que podremos cambiar los corchetes. Lo que nos interesa, si seleccionamos la del centro, sería esta de aquí. Si quisiéramos que, digamos, aquí empezara el corchete, seleccionaríamos esto. Se podría utilizar tanto colocando la del centro aquí como la de inicio de corchete aquí. Y ya tenemos estas tres corcheas juntas por el mismo corchete. Continuamos, tenemos aquí otra ligadura de expresión. Volvemos a tener una ligadura de estas tres notas. Se puede colocar, recuerdo, dándole a la S y al espacio, o borro, escogiendo las tres notas que necesitemos que tengan una ligadura de expresión y entonces dándole a la S. Volvemos a necesitar que estas tres corcheas estén unidas, así que simplemente aquí, o dándole al 8 en el teclado numérico del ordenador. Hay que recordar que esto siempre es el teclado numérico, independientemente de si estamos en figuras, si estamos en este caso en silencios o figuras menores o figuras, digamos, más extrañas de usar, calderones o cualquiera de las opciones que nos ofrezcan aquí. Entonces, si aquí le diéramos al 8, nos uniría en vez de tener que estar clicando aquí. Continuamos y vemos también el mismo componente, el mismo factor de antes, que es que esto está con la misma ligadura y un solo corchete. Este corchete, aunque es bastante correcto toda la maquetación del Sibelius, igual nos puede parecer bajo, nos puede parecer alto en algún momento. Cuestiones pequeñas de maquetación, como son sencillas, las puedo explicar ahora. Y es que simplemente escogemos el corchete y subimos y bajamos con las teclas, con las flechas del teclado. O podemos escogerlo y subir y bajar. Incluso podríamos escoger una sola de las esquinas y bajarlo o subirlo. De momento vamos a dejarlo así. Estas dos notas también tienen una ligadura, se la colocamos. Y aquí tenemos que hay un forte en este punto de la partitura y un tutti. Aquí estamos en solo, esta es la parte de solo de clarinete. Recordamos que esto es la partichela de clarinete. Y aquí nos indica que hay un tutti que tiene que seguir tocando el clarinetista, pero está toda la orquesta. Entonces volvemos a hacer lo mismo que hicimos con solo. Comando T, tutti. Aquí comando E de expresión. Y la F de forte con el comando, porque si ponemos solamente F nos sale esta y la que nosotros buscamos es esta. Ya tendríamos esto solucionado. Volvemos a colocar la ligadura de expresión correspondiente y una ligadura aquí. Perfecto, y ya tendríamos la partitura, no solo con, por así decirlo, las notas peladas, como se suele decir, sino con ya cuestiones de dinámica, tempo, ligaduras de expresión e incluso la unión de corchetes para agilizar la lectura o dedicar específicamente la maquetación a la interpretación. Ahora, para que se vea algún par de ejemplos, voy a jugar un poco con lo que tenemos aquí para intentar mostrar algunas de las capacidades que tiene en cuanto a introducción de notas también el Sibelius a nivel básico. Por ejemplo, si quisiéramos estas notas bajarlas, digamos, una segunda cada una de ellas, con seleccionarlas y dar hacia abajo en las flechas del teclado, podríamos subir y bajar y colocarlas donde necesitáramos. Por ejemplo, esto es muy útil si por lo que sea nos hemos equivocado al transcribir y este sí en realidad es un do, porque estamos pensando en la continuación de la si do. Simplemente seleccionamos esa nota, le damos hacia arriba en el teclado, en la flecha del teclado y ya está.
y ya tenemos la nota en su sitio correspondiente. Hay algunas ocasiones que el Sibelius, al estar introduciendo notas en el teclado, como comentaba antes, con la notación inglesa de C, D, E, etc., va a ir al intervalo más cercano. Entonces, suponiendo que, por ejemplo, estuviera en este Do y no en el Do superior, una octava para abajo, si nosotros seleccionáramos Fa ahora, se nos vendría aquí y se quedaría el Fa aquí. Para poder subirlo automáticamente, subir o bajar una octava, se puede, pues, como he hecho, arrastrarlo. Se puede subir o bajar con las flechas, pero en el caso de una octava, para hacerlo más sencillo, si le damos a comando o control y arriba o abajo, pues vemos cómo sube y baja una octava completa. Subimos aquí, volvemos a bajar y lo colocamos donde sea necesario. Todo este tipo de recursos al principio pueden parecer tediosos, pueden parecer incluso difíciles de aprender. Sin embargo, cuando se empiezan a usar, agilizan muchísimo la cantidad de trabajo, hasta cuando ya uno tiene una cierta práctica, puede llegar a trabajar, yo diría que incluso más del doble de rápido. Y así, pues bueno, digamos que sea un poco complejo, es bueno intentar memorizar todo este tipo de cuestiones y practicarlas incluso, para poder luego trabajar mucho mejor. Rinde el pegarte un poco ese empacho de aprender comandos y ese empacho de aprender dónde está cada cosa, para luego poder trabajar muchísimo más rápido. Igualmente hay que recordar que está todo pensado para que sea sencillo de recordar. Pues como hemos visto, para las expresiones es comando E, para el texto es comando T. También se puede poner ahí técnica como arco o pizzicato, por poner algún tipo de ejemplo. Y es aconsejable siempre, cuando no sepamos muy bien dónde puede estar cada cosa, siempre un clic derecho, escogemos donde queremos hacer algo, clic derecho y vamos buscando. Pues añadir compases, cambiar las barras de compás, cifrados, clave. Así que si no recordamos en algún momento cuál es el comando que necesitamos, aparte de obviamente poder escogerlo aquí, por ejemplo ir a expresión y escogerlo, también lo tenemos como recordatorio, la grandísima mayoría de ellos, digamos los más útiles, como recordatorio el comando necesario. Y bueno, con esto terminamos nuestro primer tutorial sobre Sibelius, en el que hemos podido ver un poco la interfaz del programa y las herramientas básicas para poder usarlo. Recordar que la semana que viene se volverá a subir otro vídeo, el mismo día a la misma hora, para seguir ampliando nuestro conocimiento del software. Hasta luego.